Ya está grabando, adelante. Estamos. Pues muy buenos días a todos los presentes, todas las compañeras que también nos acompañan esta mañana. Y bueno, pues nos es muy grato dar inicio a esta jornada por parte del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, con una charla que versará sobre cómo abatir la pobreza en mujeres, las perspectivas laborales. Y que bueno, pues en primera instancia agradeceré a la doctora Escoto su participación, donde justamente hemos buscado visibilizar las condiciones de las mujeres en lo que respecta a su situación económica. Esta situación que es fundamental para lograr la autonomía en distintos aspectos de la vida social e impulsar hacia la igualdad sustantiva y la disminución de la violencia en ella. Es fundamental reconocer que los movimientos sociales, como movimientos históricos, son movimientos de largo alcance, de larga trayectoria, y así ha sido el movimiento feminista en México. Me viene a la mente que en 1975 se promueve como el Año Internacional de la Mujer y se plantea como un año de liberación, ¿no? Que nos genera todavía muchas dudas: liberación de qué y para qué. En 1976, en México particularmente, se inician ciclos de devaluación de la moneda que llevan a una depreciación salarial por arriba del 200%. Un empleo que aún no alcanzaba las condiciones de urbanidad que se había planteado desde el modelo, el milagro mexicano que se le denominó en los años 50, y que realmente todavía no tenía una consolidación para entonces, pero que se ve impactado por las olas de migrantes internos, la disminución salarial, el alto costo de la vida. Se abren oportunidades de trabajo entonces ya para un trabajo remunerado para la mujer. Con ello cambian los roles y las dinámicas familiares, que hasta hoy son un espectro al que hay que referirnos para poder entender muchas de las condiciones y de los fenómenos que se dan en la vida social. Se vislumbra una modificación de las instituciones familiares escolares para el resto de América Latina y para México. En el caso de América Latina, de Sudamérica, Centroamérica, que vivían bajo las dictaduras, los exilios, las migraciones hacia el norte de América y Europa, no eran menos plausibles por la depauperización tan grave que se vivía. La iniciativa de la que hoy hablamos, justamente va marcada hacia el financiamiento innovador y de inversiones con enfoque de género, con la idea de abatir la desigualdad y favorecer esa libertad financiera, esa libertad autonómica de las mujeres, viene inspirada por la ONU en el programa Mujeres en el marco del programa Ganar, Ganar, como una plataforma de encuentro y diálogo entre actores del ecosistema de inversión para la promoción de financiamiento innovador y la movilización de inversiones con enfoque de género en América Latina. Pero pues es muy importante indicar esto, cómo es, cómo esta perspectiva también se difumina en nuestras propias sociedades, en donde, si nosotros lo revisamos en términos del alcance que tienen directores, directoras, gerentes, CEOs en nuestro país, es muy baja la tasa de participación, una tasa que está entre el 6 y el 8% respecto a los varones que participan en los comités ejecutivos, ¿sí? En ellos, por ejemplo, observamos un 37, un 48% en la toma de decisiones, y en el caso de las mujeres, si acaso, un 3%. Entonces, bueno, pues todavía es un camino largo que nos falta para lograr ubicarnos en esas posiciones. Lo que sí tenemos claro hoy es que las mujeres en nuestro país, cerca del 40%, son el 40% del total de la fuerza laboral. Y una gran mayoría de ellas está empleada en lo que son los servicios sociales, servicios de comercio, ¿sí? Yo les diría que, por ejemplo, en los servicios educativos, el 85-90% de profesoras en educación básica son eso, profesoras mujeres. Aunque las mujeres han ganado espacios en puestos directivos y el reconocimiento de otros derechos laborales,
todavía enfrentan una gran brecha de ingresos importante y una sobrecarga en el hogar por los cuidados. En el mercado laboral, las mujeres se ubican en los restaurantes, los servicios de alojamiento, en donde conforman el 59%, el 65% de las mujeres atienden los servicios sociales, etcétera. México tiene una tasa de participación laboral, aún así, de mujeres más baja que Brasil, Chile, Costa Rica, y no pensemos en Estados Unidos y en Canadá, en razón justamente del TEMEC, en donde las mujeres tienen una participación del 68%. Es decir, estamos hablando de un 20% o 20 puntos arriba de cómo se mueve en nuestro país. Y la necesidad de la autonomía financiera es fundamental porque precisamente esto le da no solo un empoderamiento a la mujer, sino le da la perspectiva también de administración, de control, de revisión, de manejo en el mercado laboral, de negociaciones incluso en términos salariales. Y todo esto realmente se vuelve un punto nodal en la medida de no depender y no asumir la dependencia como un factor, la dependencia económica como un factor de reproducción de la violencia. De acuerdo con la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México, de 65.131.385 mujeres en el país, que equivalen al 52% de la población total, de estas, sí, el 77% eran mayores de 15 años. Estamos hablando de hace 5 años, estamos hablando de que hoy son las que cubren la franja de los 20 años, ¿sí? 49.826.894 mujeres correspondían a ese 77%. De esos casi 50 millones, solo 45% participaron o buscaron participar en el mercado laboral del país. Esto, bueno, pues nos lleva justamente a la representación de un 39% de la fuerza laboral. Pero además, es justo pensar que en esa fuerza laboral también, en las distinciones, las caracterizaciones que hay de ellas en términos de capacitación. Y así, pues encontramos que por eso es que las mujeres con una muy baja capacitación y con una necesidad y un interés mucho mayor, se sitúan precisamente en lo que son los servicios sociales, los servicios de alojamiento, los restaurantes, y que hoy lo vemos justamente cuando lo pensamos en términos de los trabajos formales, cómo es que en esta perspectiva, en esta condición, solamente el 32% de las mujeres que están en una condición laboral pueden contar con la seguridad social. Entonces, eso realmente nos pone en una gran desventaja, ¿sí? Y por eso es importante revisarla, analizarla. Y qué mejor para ello que un especialista que durante muchos años ha trabajado esta condición de la pobreza, el trabajo, las vinculaciones que tienen estas con las perspectivas sociales. Y bueno, con ello estoy dando la bienvenida a la doctora Ana Ruth Escoto Castillo. Ella en principio es licenciada en Economía en El Salvador y después maestra en Población y Desarrollo por parte de Flaxo México, y más adelante doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. La doctora Escoto actualmente es profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del SNI, sí, tiene el nivel 1. Sus líneas de investigación están orientadas al mercado de trabajo, desigualdades, arreglos familiares, infraestructura de cuidado y sostenibilidad de la vida. Ha sido miembro del 20 al 23 del Grupo Asesor del Programa de Responsabilidad de Cuidados de la Coordinación por la Igualdad de Género de la UNAM. Actualmente es parte del Comité Asesor del Seminario Universitario de Estudios sobre el Tiempo Social y coeditora de la Revista Latinoamericana de Población. Ella, en el año que transcurrió, coordinó el libro La población trabajadora en México ante la pandemia.
Asimismo, bueno, ha escrito el documento Exclusión Educativa y Laboral de las Juventudes Centroamericanas del Triángulo Norte, editado por Flaxo, Costa Rica, y el libro Cómo empezar a estudiar el mercado de trabajo en México, una introducción al análisis estadístico con R aplicada a la encuesta nacional de ocupación y empleo, que está, digamos, ya en vías de ser publicado. Entonces, realmente es toda una especialista a quien vamos a escuchar y que nos dará justamente todo este esquema del trabajo de la mujer desde la perspectiva laboral y de libertad. Muchas gracias, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación porque para mí siempre es un poco más sencillo hacer trabajar con el PowerPoint. Déjenme ver si hoy sí se ve la pantalla completa. Sí, sí, perfecto. Bueno, muchísimas Sí, ya gracias. se ve bien. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar un poquito de la inserción laboral de las mujeres. Tengo como esquematizado un poquito la presentación de esta forma. Primero quiero hablar como de toda la discusión macro que se da alrededor de la inserción laboral de las mujeres, que se vincula con el desarrollo. Luego que discutamos un poquito qué ya pasa un poco más a nivel de las individuas, si es un proceso de emancipación o un proceso de precarización. Luego quiero mostrar cómo la medimos y si realmente estamos midiendo adecuadamente esto en términos temporales. Y un poquito hablar de algunos determinantes de la inserción laboral de las mujeres, ¿no? Que voy a ir hablando respecto a algunos resultados de algunas investigaciones. Entonces, bueno, primero que nada, creo que lo que más se ha hablado, se empezó a hablar mucho de la inserción laboral de las mujeres, vino por la discusión un poco desde la demografía y el desarrollo, que viene como un poquito heredada por el dividendo demográfico, ¿no? Que es esta situación donde hay economías que tienen mucha población en edad productiva y que entonces esto puede llevar o hay una potencialidad de crecimiento, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay un dividendo, hay una potencialidad, pero realmente si lo estamos aprovechando o no, y se discute mucho si se nos está acabando o no, ¿sí? Entonces, se ha estudiado mucho y realmente sí, algunos economistas han dicho que todos estos cambios, que también vienen por algunos cambios también dados por las condiciones de género, como los cambios en la fecundidad, y en la mortalidad pueden explicar hasta el 22% del crecimiento de la producción entre 1965 y 1990 a nivel mundial. Entonces, se ha discutido mucho cómo hay impactos demográficos que pueden tanto afectar a elementos económicos, por ejemplo, la innovación, el ahorro y los efectos sobre el capital humano. Pero ante la idea de que se nos está acabando el dividendo demográfico, entonces pues se empezó a hablar mucho del dividendo de género, ¿no? En este sentido, se empezó a estudiar como el impacto de la desigualdad de género en los ingresos o en el crecimiento de esos ingresos, en el PIB, ¿no? Y también, ya más recientemente, se ha empezado a hablar cómo impactan no a estas medidas de corto plazo, sino a medidas que tienen que ver con el futuro, ¿no? Cómo impacta a la riqueza del capital humano que lo definen como el valor actual de los ingresos futuros de la mano de obra considerando en 15 años o más, ¿no? Entonces, retomo un cuadro publicado en esta publicación de que nos habla de qué tan grande es ese dividendo de género, ¿no? Y los costos de la desigualdad de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nos dice que las pérdidas están del 25 al 17%, ¿no? En términos del capital humano y de esa riqueza más o menos un 14%, ¿no? Entonces, esto es como todo lo que perdemos justamente porque las mujeres están viviendo esta desigualdad en el mercado de trabajo, esto a nivel macro, ¿no? Entonces, digamos, se vuelve entonces una idea de que las mujeres, si salen a trabajar, es mejor para la economía, ¿no?
Pero sin embargo, no, no es que las mujeres no salgan a trabajar porque no quieren, ¿no? Muchas de las mujeres ya están produciendo muchos bienes y servicios, ¿no? Entonces, según el sistema de cuentas nacionales, y esto ya me estoy centrando en México, ¿no? El valor económico de las labores domésticas y de cuidados no remunerados representa el 24.3 de todo lo que producimos, ¿no? O sea, si medimos todo lo que produce el país, lo que se produce a partir de este trabajo no remunerado es equivalente a un 24.3% de lo que se produce en el mercado. Entonces, esto significa que hay una buena parte de la producción que nos estamos viendo, que nos estamos contabilizando, que está en este sistema de cuentas nacionales, ¿no? Y como pueden ver, quienes están aportando más a esto, pues son las mujeres, ¿no? Estos, si ustedes ven, pues los hombres sí y hacen también trabajo no remunerado, pero en mucha menor participación que las mujeres, ¿no? Entonces, esto nos pone a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos decir, cómo podemos hacer que las mujeres salgan, ¿no? A trabajar, pero pues sí, también ya están haciendo buena parte del trabajo reproductivo de la población, ¿no? Entonces, como bien decía Yolanda en su introducción, hay una discusión, ¿no? O sea, ¿por qué queremos que las mujeres salgan a trabajar, ¿no? ¿Por qué queremos que las mujeres participen de un mercado de trabajo precario, ¿no? En el informe del progreso de las mujeres en el mundo para el 2019-2020, ¿no? Se establece que la participación económicamente activa, es decir, las que están dentro de la población económicamente activa, que pueden ser ocupadas o buscando trabajo, es un indicador posible de un acceso a un ingreso a las mujeres, ¿no? Y la idea es que, ¿por qué va a ser importante los ingresos propios? Es que pueden ampliar la seguridad económica de la mujer y darle voz en las decisiones al interior del hogar y además, pues darles como, dotarla de más opciones en caso de una separación familiar. Lo que hemos visto es que en países precarizados como México y muchos países de América Latina, es que mucha de la participación laboral de las mujeres se ve como una estrategia familiar para complementar ingresos, ¿no? Entonces, no es tanto que se haya dado por un proceso de emancipación, sino por un proceso de precarización, donde las mujeres salen a trabajar porque la situación económica las obliga, ¿no? Entonces, estamos ahí jugando un poquito entre si salimos de manera emancipada, ¿no? Porque lo quiero, porque quiero ingresos propios para tener mejor control, o porque la situación de los mercados laborales son tan precarios que los ingresos son tan bajos que tienen que salir muchas personas dentro de un hogar a trabajar, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, ¿no? Sí ha habido un aumento en la participación laboral femenina desde los años 70, aunque quizás no al ritmo de otros países, ¿no? Lo que tenemos es que han habido cambios, ¿no? Demográficos y culturales. Por ejemplo, ya no se tiene la misma cantidad de hijos, ¿no? Pues las edades al matrimonio y al primer hijo, aunque en México no es tan grande como en otros países han aumentado un poco, es decir, que cada vez nos tardamos más a casarnos y a tener el primer hijo, y esto puede estar explicado por este aumento en la participación laboral, ¿no? Y como bien decía Yolanda, pues esto implica que hay mayores contribuciones en el empleo. Y muchas veces, pues, pensamos que es esto, ¿no? Que es un espacio de lucha ganada, el que las mujeres salgan a trabajar y como ya vimos, también puede tener implicaciones para el desarrollo, ¿no? También puede ser un indicador de relaciones más igualitarias, ¿no? Y además, lo que vemos es que hay un comportamiento de las instituciones y de las expresiones del modo de producción capitalista que están diferenciadas por género. Y eso también se va a expresar en los mercados laborales y de eso voy a hablar más adelante, ¿no? Lo que vamos a ver es que también, o sea, el mercado, producir cosas para el mercado,
bienes, servicios. También va a estar marcada por la división sexual del trabajo. Como bien decía yo, la participación femenina va a estar ampliamente afectada por las cargas de trabajo doméstico, la interdependencia de las estructuras del hogar y cómo se negocia dentro del núcleo conyugal y qué posición tengo yo en el hogar, si soy jefa, si soy cónyuge, si soy hija y diferencias geográficas, que de eso también voy a hablar un poquito más adelante. Eh, Recientemente, ¿no? Lo que se ha visto es un cambio en el patrón de la inserción laboral y se está dando la masculinización en el sentido de cómo nos incorporamos al mercado de trabajo las mujeres a lo largo de las edades. Y también lo que vamos a ver es que hay reflexiones que la inserción precaria, ¿no? También es el resultado de una sociedad que constriñe las actividades de las mujeres y que además da cuenta que tienen menores niveles de negociación en los sectores menos productivos. Entonces, lo que les decía un poco, estos son datos de la inserción laboral, la tasa de participación económica, es decir, las mujeres de 15 años y más que están dispuestas a trabajar, ya sea que porque están ocupadas o están buscando activamente empleo. Entonces, ¿qué se entiende por esto como la masculinización del calendario de la tasa de participación? Es que si vemos aquí la línea esta, lo que vemos es que antes había un proceso donde en cierta edad había una participación menor que tenía que ver con el cuidado de los hijos y luego se volvía a aumentar, ¿no? Y hoy lo que vemos es que ya es completamente unimodal, ¿no? Que ya tiene un patrón más parecido al de los hombres, aunque con un mayor, las mujeres tienen mayor tasa de participación a edades más adultas que el máximo de los hombres, ¿no? Entonces, esto implica que han cambiado algunos procesos, ¿no? Antes las mujeres entraban y salían muy marcadas por ese calendario de la fecundidad, ¿no? Que ya voy a hablar también un poquito del impacto de la maternidad, ¿no? Entonces, acá yo publiqué en la revista de Coyuntura Demográfica este muy corto artículo sobre la inserción laboral de las mujeres en México, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo lo que he mencionado, a mí me parecía muy importante cambiar un poquito la parte temporal, ¿no? Entonces, el elemento temporal de la inserción laboral de las mujeres, ¿no? Además de todo lo que ya comenté, ¿qué es estar inserta en el mercado de trabajo? Todas las encuestas toman una foto en un momento en el tiempo, ¿no? Y lo que algunos estudios han mostrado es que las mujeres entran y salen de los mercados laborales, sobre todo en los espacios urbanos, ¿no? Porque justamente, ¿no? Depende de los horarios de cuidado y esto tiene que ver con los calendarios escolares, con situaciones en las que tienen que salir y entrar porque necesitan más flexibilidad, porque necesitan coordinar con sus tareas domésticas. Entonces, lo que vamos a ver es que si nosotros estudiamos a lo largo del tiempo, si ampliamos, normalmente la participación económica se mide en relación a lo que yo hice en el muy corto plazo. En la encuesta me van a preguntar, mire, ¿usted trabajó al menos una hora la semana pasada? O me van a decir, buscó activamente empleo en las últimas 4 semanas, ¿no? Pero ¿qué pasa en los otros periodos, ¿no? Entonces, en este sentido, también es importante retomar qué es lo que pasa en periodos más amplios, ¿no? La actividad, entonces, si nosotros estudiamos a partir de la encuesta nacional de ocupación y empleo, en lugar de solo tomar esta se publica de manera trimestral. Si en lugar de solo tomar un trimestre, esta encuesta tiene la ventaja en que sigue a los individuos y entonces sigue a los hogares y se entrevistan los hogares en 5 trimestres seguidos, ¿no? Entonces yo puedo como dibujar qué es lo que pasa en esas trayectorias, ¿no? Entonces este dibujito acá es un poquito como esos resultados. Aquí es un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, 5 trimestres. Y lo que vemos es que podemos tener inserciones diferenciadas, ¿no? Hay quienes
se les entrevistan 5 veces y las 5 veces aparecen ocupados, ¿no? Hay quienes par- aparecen ocupados la mayor parte del tiempo, pero sí hay salidas, ¿no? Hay quienes tienen más salidas que ocupación, hay quienes que nunca se ocuparon, pero que además de estar, que aunque nunca hayan llegado a la ocupación, pasaron por periodos de desocupación, o sea, esta búsqueda activa, disponibilidad que es, mire, yo no puedo salir y estar buscando activamente, o ya me cansé, o igual la búsqueda activa. Es cara, ¿no? Tengo que imprimir CVs, tengo que ir a entrevistas, entonces, hay mucha gente que no puede pasar mucho tiempo en eso. Entonces está la disponibilidad, ¿no? Que es esta idea de que si me ofrecieran un trabajo, aunque no lo estoy buscando, diría que sí. Entonces están acá. Y luego la no disponibilidad, que hay personas que pasan los 5 trimestres en no disponibilidad. Es decir, aunque me ofrezcan un trabajo, yo no puedo. ¿Por qué no puedo? Mira, a lo mejor estoy estudiando, a lo mejor estoy haciendo trabajo en el hogar, a lo mejor ya me jubilé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos la ocupación ya con esta mirada de tiempo un poco más amplia, vamos a ver que solo el 45,7 de la población en México tiene una inserción estable, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones mucho porque normalmente podemos subestimar cómo están las mujeres participando, porque como solo estamos tomando a lo largo de un año, solo en un momento del tiempo, pero durante un año las mujeres entran y salen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo comparo desde el 2005 hasta el 2018, ¿no? Si yo tomo en cuenta, esto es para las mujeres y hombres que están entre los 25 después de la edad escolar y los 64 años, digamos, antes de la jubilación. Entonces, si yo solo hago como esa tasa de participación, las mujeres participarían en esos grupos de edad, sale un poquito más alta que los estimados generales, porque los estimados generales se hacen de 15 años en adelante. Vamos a ver que las mujeres tienen un 53%. Pero si yo contabilizo, ¿no? Todas esas ocupaciones parciales que pueden haber tenido las mujeres, ¿no? Entonces podría yo ver que las mujeres han ido aumentando también esa participación a lo largo de 5 trimestres. Y en lugar de que digo que solo el 53% trabaja en un periodo, si yo tomo 5 trimestres, las tasas de participación de las mujeres aumentan hasta un 72%. Lo que pasa es lo que tenemos es que esta ocupación se hace de manera muy inestable, ¿no? Y eso también tiene repercusiones, porque si yo quiero tener acceso a propios ingresos, pues estar entrando y saliendo, pues eso tiene una penalización fuerte en los ingresos, ¿no? Si vemos lo mismo para hombres, vemos que estas medidas no cambian tanto para los varones, ¿no? Y eso también nos dice que cuando pensamos cómo medimos la inserción laboral, estamos pensando en un mundo masculinizado. Y por otro lado, lo que vemos, ¿no? Entonces es que las mujeres, si yo quisiera saber cuántas mujeres realmente están en ocupaciones estables, solo es el 30% frente al 78% de los varones. Entonces, por un lado, cuando vemos la transversal, ¿no? Digamos que estamos subestimando toda la participación de las mujeres y estamos sobreestimando la estabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces eso es importante. También en los hombres ha habido un aumento a lo largo del tiempo por los mismos procesos de precarización que ha aumentado estas trayectorias de ocupación parcial, ¿no? Lo cual también nos pone un foco, ¿no? De que no solamente las mujeres están sufriendo esta parte, pero definitivamente son las más afectadas, ¿no? Y obviamente son las mujeres las que más pasan en estas trayectorias de que realmente no se ocupan, aunque pasan por algunos trimestres de desempleo y disponibilidad. Y lo que sí vemos es que a lo largo del tiempo ha habido una disminución de las mujeres que pasan que pasan 5 trimestres no disponibles, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí hay un cambio, ¿no? De 3 puntos porcentuales
donde las mujeres están más dispuestas, más disponibles para trabajar, ¿no? A lo largo de un periodo. Entonces, yo creo que discutir el tiempo de las medidas es muy importante, sobre todo cuando sabemos que hay entradas y salidas muy fuertes que afectan especialmente a una población. Entonces, y bueno, acá les presento un poquito, ¿no? Cómo estas trayectorias, ¿no? Van a afectar a las mujeres, ¿no? De acuerdo a las horas de trabajo doméstico que hacen. Como les comentaba, uno de los mayores determinantes de la participación laboral de las mujeres son las cargas de trabajo no remunerado que tienen dentro del hogar. Entonces, acá yo tengo las horas de trabajo y acá tengo la probabilidad de estar en cada uno de los grupos que yo les había comentado. Entonces, como vemos, la carga, ¿no? La carga tiene un efecto negativo, ¿no? Para las mujeres de poder entrar a esas trayectorias de estabilidad, ¿no? Si yo tengo mucha carga de trabajo, tengo muy pocas chances de estar de ocuparme de manera estable, ¿no? Y lo que vemos, ¿no? Es que la parcial, pero que tiene más episodios de ocupación, es un poco menos sensible a esta cantidad de horas de trabajo, pero en la medida, esta ocupación parcial tiene una relación positiva con las cargas de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo tengo muchas cargas de trabajo dentro del hogar, tengo más probabilidades de insertarme en las parciales, ¿no? Y lo mismo sucede con los no disponibles y las trayectorias de no ocupación. Entonces, es importante ver cómo esta carga de trabajo al interior de los hogares está afectando a a la, al tipo de inserción que voy a tener, ¿no? Porque obviamente si tengo esta carga dentro del trabajo, no puedo ocuparme durante periodos muy largos, ¿no? Y acá, si ustedes ven, hay tres líneas, una que me plantea para las mujeres en general, otras para mujeres altamente escolarizadas y para las mujeres que no tienen hijos, ¿no? Entonces vemos cómo, digamos, la penalización que puede haber por la maternidad, ¿no? Se ve claramente porque siempre tiene un efecto de disminución en eh, en la actividad. Entonces vemos claramente que el ser madre también penaliza, ¿no? Las trayectorias de estabilidad, ¿no? Bien, entonces, para hablar un poquito también, entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Esto que vemos nosotros del cuidado, ¿no? Que el cuidado, que lo entendemos como un trabajo, ¿no? Y una relación interpersonal, pero también es una responsabilidad socialmente construida que se inscribe en contextos sociales y económicos particulares y aquí juega muchísimo, 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 muchísimo la división sexual del trabajo, ¿no? Pero nosotros, este cuidado, ¿no? No solamente lo realizan las familias, sino que está el Estado, el mercado y hay formas comunitarias, ¿no? Nosotros podemos pagar una guardería, nosotros podemos ir a una guardería pública o podemos, pues, generar vínculos entre nuestra comunidad para generar el cuidado. En América Latina, ¿no? Incluido México, ¿no? Esta carga la resolvemos, como vemos, las mujeres no están saliendo a trabajar porque la resuelven las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando esto se quiere vender en el mercado y que genera empleos, lo que le llamamos la economía del cuidado, todo esto se está relacionando, lo están realizando mayoritariamente las mujeres. Y entonces lo que vemos es un proceso de segregación ocupacional, ¿no? Que, digamos, lo que vamos a ver es que estas desigualdades, esta desigualdad que hace que las mujeres no salgan, cuando salen al mercado de trabajo, salen a ocupaciones segregadas, ¿no? Entonces, todo esto que nosotros vemos en el cuidado es una actividad altamente feminizada y esta misma lógica de separación de ocupaciones se va a reflejar en los mercados, ¿no? Entonces vamos a ver que la distribución del empleo va a estar fuertemente marcado por los roles sexogenéricos de quien realiza las tareas del cuidado de manera no remunerada
y se va a trasladar a una segregación ocupacional donde las mujeres se van a ubicar en el mercado laboral en términos generales en ocupaciones que van a tener menor estatus y condiciones de trabajo desfavorables, ¿no? Porque están vistas como femeninas, ¿no? Entonces, las mujeres cuidan en el hogar, cuidan en el mercado y el cuidado no es una ocupación que tenga estatus, ¿no? Por eso estas Rs del cuidado, ¿no? Que una significa reconocer el cuidado como una actividad básica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, no? Vamos a hablar de sectores económicos, que es como la actividad que realizan los productos y servicios que se crean, y también de ocupaciones que ya tienen que ver con las tareas. En el caso de los sectores económicos, lo que vamos a ver es que las mujeres, pues si ustedes ven acá, tengo yo los sectores económicos más feminizados, tienen que ver con las guarderías, con el sector de los hogares, que va a contratar a empleados domésticos. Aquí está tal cual y como está en la clasificación, así se llaman los sectores económicos, no les puse yo el nombre. Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud. Si ven, son actividades que están relacionadas con el cuidado, ¿no? Las que están más feminizadas, ¿no? Porque el cuidado, ya sea se haga en el hogar o se haga en el mercado, lo hacen las mujeres, ¿no? Y por otro lado, tenemos los sectores más masculinizados, que también hay una precarización en estos sectores, como el de la pesca, caza y captura de animales, la edificación y construcción, ¿no? Que son sectores ampliamente masculinizados, que tampoco es que no sean precarios. Y luego tenemos sectores mixtos, que son servicios, actividades de comercio, ¿no? Y educación, algunos niveles educativos. Ahora, si ya vemos las ocupaciones, ¿no? Que tienen que ver con las tareas, vamos a encontrar algo similar, ¿no? Las trabajadoras domésticas son mayormente mujeres, las trabajadoras del cuidado, las profesoras de enseñanza especial, todo esto lo realizan más las mujeres. Y en las ocupaciones masculinizadas, pues vamos a ver nuevamente a albañiles, a conductores, a cargadores, trabajo físico, etcétera, ¿no? Y en las ocupaciones como mixtas, que digamos que están como mitad y mitad, vamos a tener algunos servicios, administración y comerciantes, ¿no? Entonces, esto nos marca que los elementos están fuertemente divididos por género, ¿no? ¿Y por qué esto estaría mal, no? Bueno, porque la segregación ocupacional reduce los espacios, ¿no? Si nosotros vivimos en espacios segregados, un poquito lo que va a pasar es que tengo un menú más chiquito de donde yo me pueda incorporar, ¿no? Entonces, también la contribución de las mujeres en el empleo va a ser menor, ¿no? Entonces acá, si nosotros, estos son... em, son diferentes. Acá, si yo trabajo, veo que la contribución femenina en el empleo va disminuyendo en términos de qué tan segregado está. Y lo que vemos son relaciones positivas, ¿no? Digo, negativas, es decir, a mayor segregación, menor contribución femenina en el empleo. Esto es para el 2015, pero estuve haciendo los datos ayer y también con otras medidas de segregación, hay unas medidas especializadas, y aquí cada puntito es un estado y vemos que hay una correlación positiva, ¿no? De correlación negativa de -0,7, ¿no? ¿Qué me está diciendo a mí? Que a mayor segregación dentro de los estados en México, menor participación laboral femenina. Y menos clara, pero también incluso esta segregación puede tener un impacto a niveles tan pequeños como municipales. Aquí lo que tenemos ya es la participación a nivel municipal. Estos son datos del censo, del cuestionario del censo ampliado. Entonces lo que vemos es que sí hay una relación positiva, digamos, menos fuerte, pero se sigue manteniendo incluso en espacios tan chiquitos como los municipales, ¿no? Entonces, esta segregación que pasa a nivel macro lo que va a hacer es que va a cerrar los espacios de las mujeres, ¿no? Y también, ¿no? Como todas estas desigualdades, vemos que se van sumando, ¿no? Y entonces si nosotros tenemos remuneraciones más bajas de las mujeres, obviamente aquí lo que quiero explicar es que las brechas salariales vienen explicadas sobre todo
porque las mujeres están recibiendo remuneraciones más bajas, ¿no? Entonces acá vemos los estados y vemos que la brecha de remuneraciones de los hombres contra las mujeres va disminuyendo en la medida en que aumenta el salario de las mujeres. Entonces el promedio, el problema es ese, ¿no? Entonces quiero como retomar esta idea, ¿no? De que no solo las familias son las encargadas de hacer los cuidados, ¿no? Si nosotros pensamos en el diamante del cuidado, que es esta idea de que tenemos a las familias, al Estado, al cuidado comunitario y al mercado como quienes ofrecen cuidado, ¿no? Lo ideal es que aumentara la participación de otros actores que generan el cuidado. O sea, lo que se busca es desfamiliarizar el cuidado, generalizar el cuidado para que las mujeres no sean las únicas que llevan a cuestas esta carga del cuidado que, como ya vimos, no solo impide entrar al trabajo, sino que impide también tener trayectorias estables y que además que cuando, digamos, se entra a mercados segregados con menos espacios y menores remuneraciones. Entonces, ¿cómo podemos ver esto, no? ¿Cómo hacen los hogares para brindar cuidado? Acá yo tengo también un par de relaciones y aquí vemos que hay una relación negativa entre el trabajo de cuidados que yo realizo en el hogar y el gasto per cápita, ¿no? Entonces, obviamente, si hay bajos ingresos, ¿no? Las personas tampoco pueden comprar, ¿no? Digamos, el cuidado en el hogar, entonces tienen que solventar pues haciéndolo ellos dentro del hogar. Y pues si, si yo no hago mi trabajo, en la medida en que, digamos, esto acá lo estoy poniendo contra la cobertura privada de la rama de educación, ¿no? Entonces, si hay, entre más privados sean los establecimientos, ¿no? Pues más también los hogares van a estar en términos de, van a estar tratando de solventar ellos a partir de su trabajo no remunerado, el cuidado en el hogar, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos es que entre más privado sea la oferta de los servicios de cuidado, pues obviamente las personas van a gastar más. Entonces, como vemos, es como esta relación entre lo público, lo privado y el mercado, ¿no? Que obviamente lo público puede generar un gran proceso para que los hogares descarguen buena parte de esa tarea de cuidado porque los hogares, muchos no tienen la capacidad de compra del cuidado y hay poca cobertura gubernamental, ¿no? Entonces, acá les presento el mapa de cuidados, que es una iniciativa de mujeres donde nosotros podemos buscar los cuidados. Y lo terrible es ver la poquita cantidad de servicios de cuidado que hay. Y esto es fundamental porque, como ya vimos, si las mujeres no tienen espacios donde se puedan descargar, ¿no? Para los cuidados, pues nunca van a salir a trabajar, ¿no? Porque sigue siendo un determinante fundamental para la inserción, ¿no? Entonces, acá vemos que son muy poquitos, ¿no? En este mapa ustedes pueden ir revisando si hay espacio para que cuiden a infancias, a personas adultas mayores o personas con discapacidad y pueden filtrar por si son públicos, privados, del ISSSTE, etcétera. Y entonces lo que vamos a ver es que hay poca oferta, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? Es que con lo que quiero cerrar, ¿no? Porque creo que ya me tardé mucho, o no sé, es cómo podemos crear sociedades más incluyentes, ¿no? Entonces creo que una buena cosa que hay que hacer es invertir en la infraestructura de cuidados, ¿no? Pero que estos sistemas de cuidado sean sistemas que desfamiliaricen el cuidado. Porque ahorita, digamos, en ese diamante de cuidado, ¿no? El que más está actuando es la familia, ¿no? Y dentro de la familia, ¿quiénes? Pues las mujeres, ¿no? Entonces, eso es una idea, ¿no? Y lo otro, ¿no? Que quería comentar es que esto también no implica, y que a mí me parece muy importante, que el derecho es un cuidado.
el cuidado es un derecho, ¿no? Todos tenemos derechos a cuidar y a ser cuidados, ¿no? Y esto es importante porque tampoco es que familiaricemos todo el cuidado, no, sino que las personas sean capaces de decidir, ¿no? De tomar decisiones, de recuperar la agencia, pero que también se creen espacios flexibles, ¿no? Ya hemos visto todo el proceso de licencias al cuidado, ¿no? Porque todos tenemos derecho al cuidar. El cuidado también es una relación interpersonal y es un derecho que yo tengo. Yo quiero ejercer mi derecho de cuidar a mi familia y de estar con mi familia, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Y al mismo tiempo, pues retomar algunos elementos de estas dobles jornadas que tienen las mujeres, ¿no? Como ya vimos, el proceso que pasa cuando las mujeres entran a los mercados de trabajo obligadas por la precarización y sin un cambio societal de una sociedad más igualitaria que no vea de menos ciertas ocupaciones, que no sea segregada, que no vea la división sexual del trabajo, es que las mujeres terminan con dos trabajos, ¿no? Terminan con el trabajo en el mercado de trabajo y con el trabajo en el hogar, ¿no? Entonces, si no avanzamos también en estos procesos discursivos y en estos procesos de cambio cultural hacia que los hombres participen más en las labores del cuidado, pues no vamos a eliminar la doble jornada de las mujeres, ¿no? Y esto se traslada a lo que hace poco también se ha estudiado, que es el derecho al tiempo libre, ¿no? Todos tenemos derecho al tiempo libre, ¿no? Y a descansar, ¿no? Pero muchas veces, pues, las mujeres tienen menos acceso a este derecho y creo que eso tiene implicaciones de salud, no solo física, sino también mental, ¿no? Y pues creo que por ahí terminaría yo mi intervención. No sé pensé que iba a haber como espacio para preguntas o algo, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. Mm, no sé. Yo nada más quisiera aquí abonar un poco en este sentido de esa articulación que haces además magistralmente respecto a esta práctica de los cuidados en relación justamente con la inserción de la mujer al trabajo y que, bueno, pues se ha convertido en una doble, triple jornada y además que además lleva a yo diría que a las familias a una doble precarización porque del mismo ingreso familiar tiene que constituirse el gasto que se requiere para los cuidados, ¿sí? O sea, no hay ni siquiera un ingreso adicional, pero que también en esa perspectiva del movimiento poblacional y de las condiciones de longevidad y de la salud que ha permitido ese alargamiento de la vida y que tenemos, por ejemplo, altas tasas actualmente de enfermedades crónico-degenerativas, entonces también nos sitúa en un alto porcentaje de población que está en los 60 años, arriba de los 60 años, y también con mayores riesgos en términos de salud, pero también con mayores necesidades de ser atendido. Eso por un lado, y por el otro lado, el hecho de que es muy baja el porcentaje de población que debería de participar, por ejemplo, de una jubilación en términos laborales y que precisamente por el histórico en el que nos hemos movido laboralmente en nuestro país es muy baja, ¿no? O sea, se habla que del porcentaje de los individuos que están arriba de 60 años, un 15% es el que tiene realmente derecho a una jubilación. Entonces, se vuelve realmente como una escalada de mayor pobreza para las familias esto. Y bueno, que considero que, por ejemplo, en el caso de las mujeres es muy visible en el sentido de atender a la familia, revisar el ingreso, no tener un ingreso propio, un ingreso fijo, no tener una jubilación,
¿sí? Y que ahora lo vemos, por ejemplo, en las largas filas que hay en la entrega de las tarjetas estas de la pensión de bienestar, y que de verdad es muy, muy alta, ¿no? La participación de ahí de mujeres. Entonces, que eso es lo que nos sitúa en pensar, ¿estamos avanzando en esta condición femenina? O todavía nos queda un camino muy largo y muy complejo. Yo Es creo parte. Yo creo Ujú, que sí nos queda un camino súper largo y complejo, porque sí, no mencioné eso para no asustar tanto, ¿no? Porque ahorita la ujú, situación del cuidado, digamos, los mayores demandantes de cuidado siguen siendo los niños pequeños, ¿no? Pero en el futuro esto va a cambiar, ¿no? Y la diferencia es que los adultos mayores, a diferencia de los niños, o sea, un niño nace, digamos, más o menos casi siempre está en el marco de una familia, ¿no? Y la familia ujú, lo cuida, ¿no? En el caso de los adultos mayores, pues eso no es tan directo, ¿no? Sí, las familias juegan un papel más intenso, ¿no? Que en otros países, en nuestros países, de hacer el cuidado de los adultos mayores, pero también el problema es que hay una mayor longevidad de mujeres, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que en el futuro la población envejecida está altamente conformada por mujeres, ¿no? Y el problema es que en el futuro se van a cosechar todas las desigualdades del pasado, que esas desigualdades, o sea, todas estas trayectorias de inestabilidad que vimos en las mujeres implican que no tienen acceso a pensiones, que implican que no han podido ahorrar porque no han tenido un ingreso estable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener un montón de gente envejecida sin protección social, ¿no? Que además también en nuestros mercados hay niveles bajos de protección social, pero además mujeres que no tienen acceso o que además trabajaron toda su vida porque realizaron trabajo de cuidado a lo largo de su vida, cuidaron toda su vida y luego en la vejez no van a tener quien las cuide, ¿no? Entonces, eso sí es una crisis que se viene hacia el futuro, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en esta inversión en infraestructura, que además sea una infraestructura que se pueda modificar, ¿no? Que pensemos que tenemos infraestructura para cuidar a los niños ahorita, pero que después se pueda reformar para poder cuidar a los adultos mayores, ¿no? Porque si no, ¿quién va a cuidar a las mujeres que cuidaron toda la vida, ¿no? Entonces, esa es una desigualdad que me parece a mí terrible y una realidad, además, ¿no? Y lo que vemos, ¿no? Si ustedes salen a la calle o así en esta sociedad tan envejecida como la Ciudad de México, lo que vamos a ver son adultas mayores cuidando a otras adultas mayores, ¿no? ujú. Sí, hermanas o hijas y madres, ¿no? Porque justamente las mujeres viven más en México, ¿no? Por toda una situación, normalmente siempre hay una diferencia entre hombres y mujeres de 2 años a nivel mundial, que siempre las mujeres sobreviven más que los hombres, pero también hay patrones específicos en México, la sobremortalidad por violencia, y la migración con más elementos masculinos. Entonces, lo que va a hacer es que vamos a tener sociedades envejecidas con rostros de mujeres, ¿no? Que Sí, no que están desprotegidas, ¿no? Entonces sí, es muy terrible. sí, sí, sí. No sé quién más, de alguien, quién más quiera participar. Está Omar con la mano levantada. Ah, Omar, Omar. Sí, ya bajé. Muchas gracias. No, hombre, a mí me gustó un montón lo que dijiste, Anita. Está bien interesante. Creo que nos invita a pensar seriamente sobre la problemática en la que tú te has estado especializando. En verdad, está bien, bien interesante la numeralia, pero el análisis que haces detrás de la numeralia, ¿no? Eso es muy valioso. Y yo tengo un montón de preguntas. No sé si nos dé tiempo de que podamos conversar las 4 o 5 inquietudes que yo tengo. Y pues mira, te las voy a ir, compartiendo. La primera, ¿tú qué opinas de esta iniciativa que se tuvo, si no me equivoco, hace que como 6 años, poco menos? eh, Particularmente surgió en el Estado de México del salario rosa. ¿Qué cosa, tú qué opinas al respecto en el marco de lo que tú ahorita nos vienes? A mí en lo personal se me hace una política no tan empática, muy electorera, y que no sé si realmente atienda con responsabilidad, compromiso
la problemática y el fenómeno que tú planteas de la desigualdad en salarios, de la desigualdad en inserción laboral, de esto que le llamabas, bueno, no sé, de todo lo que nos platicaste. O sea, ¿qué opinas de estas iniciativas? Y que además este salario rosa al parecer tuvo cierto impacto favorable electoralmente hablando y que esta iniciativa ya empezó como que a expandirse en otras administraciones y en otras latitudes, al menos de nuestro país. Una segunda pregunta. eh, Ahora que han tomado fuerza, para bien, por supuesto, los movimientos feministas, en lo que plantean estas movilizaciones, o más bien lo que plantean estas movilizaciones a favor de los derechos de la mujer, sus libertades, su reconocimiento en varios ámbitos de lo sociocultural, político, económico, lo que han dicho, lo que están solicitando, ¿es suficiente para no sé, pues para ofrecer alguna alternativa a las problemáticas de inserción laboral? ¿O les estará falta, o les estará haciendo falta decir algo más? No sé si me estoy explicando, Anita. No sé, si quieres empezamos con esas dos y Ok. después tengo otras dos, porque en verdad me ha gustado mucho lo que has comentado, en verdad, muchas. Y a lo mejor aprovecha para hacerle publicidad a tu podcast, al Demos, Ah, sí. que creo que acaba de salir el episodio 7 8 apenas, 6 ¿no? de 6, envejecimiento, por mira, cierto, que 6, hablamos mira, mucho de ahí este está. tema. Sí, y ahorita les pongo la imagen de Demos. Yo creo que el salario rosa y otro tipo de transferencias, porque no es el único, son complicadas primero porque obviamente, o sea, son como un parchecito, ¿no? O sea, no solucionan el problema y yo creo que incluso a largo plazo puede ser incluso un poco negativo porque no están desfamiliarizando el cuidado, incluso lo están potenciando, ¿no? Porque es como que la gente dice, ah, bueno, entonces yo voy a ir a traer mi chequecito, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces me sigo haciendo yo cargo, como en el hogar, con una cosa que no representa todo el trabajo que hacen las mujeres. Si realmente se le pagara a las mujeres el precio de mercado del trabajo que hacen, pues no alcanzaría, ¿no? Alcanzaría para pagarle a 100 mujeres, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces, estos procesos, como bien lo dice, son bien electoreros, ¿no? Le ponen un rostro a la ayuda, ¿no? Y entonces la gente se siente identificado con eso, pero a la larga no desfamiliarizan el cuidado, sino están potenciando la familiarización del cuidado, porque te digo, Claro, te doy una transparencia para que tú resuelvas, ¿no? Para que tú como familia resuelvas. Pero no te estoy diciendo que te voy a dar un servicio, que voy a redistribuir el cuidado, no, no, sino que están potenciando que las familias sean quienes se sigan haciendo cargo de los cuidados. Y entonces es complicado, ¿no? Porque al principio, o sea, sí, por un lado, si tienen algún elemento de reconocimiento, ¿no? Y eso es una de las R's que buscamos en términos de los cuidados, el reconocimiento de que bueno, estoy haciendo una labor, entonces me ponen una estrellita, me dan mi dinerito, ¿no? Eso está bien, ¿no? Porque es un proceso de reconocimiento, pero a lo largo no estamos desfamiliarizando, no estamos redistribuyendo el cuidado. Son las mujeres entonces, porque incluso el salario rosa, ¿no? Porque solo se lo van a dar a las mujeres, son las mujeres las que se tienen que hacer esto, ¿no? No estamos cambiando la lógica, no estamos redistribuyendo, no estamos creando estos cambios culturales, ¿no? Entonces, eso es problemático, a mi parecer. Y además, creo que hay algunos servicios de cuidado, por ejemplo, para las infancias, para la primera infancia y para los adultos mayores, que son, ya después necesitan cuidados especializados, ¿no? Muchos han estudiado como en la primera infancia es un momento específico donde podemos aumentar el desarrollo y el potencial de un niño que después se va a convertir en un adulto productivo. ¿No? claro. Entonces, hay cuidados especializados y si lo dejamos dentro del hogar, esa potencialidad se puede perder, ¿no? Y para los adultos mayores, cuidar a una persona con discapacidad o cuidar a una persona adulta mayor a veces requiere cuidados muy especializados, ¿no? Y no se está invirtiendo en eso, ¿no? Entonces ahí estamos perdiendo una cosa que, si bien las familias pueden resolver, hay algunas cosas que no estoy clara que lo deberían de resolver las familias, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso.
Y yo creo que en términos de la inserción laboral, híjole, es que en un mercado tan precarizado, ¿no? Es complicado, ¿no? Creo que sí necesitamos cambiar los estatus de ciertas ocupaciones. Necesitamos también crear más espacios de trabajo y sobre todo que hayan trabajos con mejores condiciones, ¿no? Porque si no en el futuro no se va a poder, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día la inserción laboral, tanto de hombres como mujeres, parte también de otro proceso, es que me estoy acordando que hace poco también salió un documento que trabajé con Landy Sánchez de CEPAL sobre los procesos de automatización y sus impactos en el mercado de trabajo, que lo que vemos es que pues cada vez estudiar nos da menos retornos en términos salariales y en términos de inserción ocupacional. Entonces, las mujeres se enfrentan a esto digamos, como con más embudos, ¿no? Con más obstáculos, porque a veces no tienen los mismos niveles educativos, o sea, tienen problemas para educarse, problemas para encontrar trabajo y todo eso por lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en las luchas vamos poco a poco, ¿no? Vamos poquito a poco, ¿no? Pero definitivamente el camino está largo, ¿no? Muy largo, ¿no? Porque las desigualdades sexogenéricas se mantienen a lo largo del mundo, incluso en los países que decimos, ay, primer mundo, país desarrollado, vemos diferencias muy fuertes entre hombres y mujeres y es algo que se Claro, mantiene a pesar de los niveles de desarrollo. mira. ¿Podríamos, doctora Yola, plantear otras preguntitas? O... Sí, claro que sí, no tenemos ningún problema en ese sentido del tiempo, más bien con Anita que también cómo anda en tiempo. Sí. No, sí, todo bien. Ah, Ah, bueno. perfecto. Y es que mira qué curioso, teniéndote aquí al ladito, donde terminamos conversando a distancia y teniéndote a 2 cubículos. Híjole, me entró una llamada. Voy a tener que silenciarme tantito, perdónenme aquí al teléfono de la oficina. ¿Ok? Yo creo que es precisamente para decirnos que ya te concluimos. Sí, la verdad es que muy interesante, muy interesante porque además verdaderamente, bueno, se ha planteado durante muchos años la importancia que tiene la mujer en términos de la estructura familiar latinoamericana, ¿sí? La cohesión, el seguimiento, todo esto. Pero pues igual, ¿no? Una mujer que requiere capacitación, que requiere incorporarse a otros ámbitos, que requiere ser reconocida también financieramente, que requiere ser valorada también en términos en términos salariales, ¿no? Decía una compañera hace muchos años en el IFE, decía, es que no es posible que al momento de que nosotros estamos revisando nuestro salario, nos hacen sentir como que nos estamos prostituyendo. Y decía yo, pues si no es posible, ¿no? Y se me hizo así como muy fuerte esto. Pero sí es cierto, o sea, y uno lo ve, ¿no? Que finalmente al mismo trabajo hay un diferente pago en términos del género, ¿sí? Entonces, ciertamente aún todavía el camino es muy largo, muy complejo, y en la medida en que se van sumando también condiciones de alta dificultad en nuestra vida social, pues se hace más difícil esta posibilidad de alcanzar esa igualdad sustantiva. Pero bueno, pues habrá que seguirle luchando, ¿no? Así es. Pues, pues bueno, pues yo quiero agradecer. ¿Ya regresaste, Omar? Ya, ya, Ya. ya terminé de... No sé si quieras preguntar o ya despedimos, Anita. Tú dices. Ay, se pasmó Anita. Ah, no, ahí Estoy está. aquí. No, ahí está. Entonces, sí, sí, podemos continuar otro ratito, Anita, tú dinos cómo andas de Sí, tiempo. claro. Mm. Mira, tú ahí ponías en algunas de tus gráficas cifras, ¿no? Que la ocupación estable en hombres es poquito más del 80% y en las mujeres poquito más del 30%. Y después, en la no ocupación, hay relación, pues, hay más mujeres, 14 casi 15% de mujeres no ocupadas y 0,88 de hombres no ocupadas. Digo, perdón, de hombres no ocupados. Estas cifras me llamaron la atención porque estas cifras son del contexto mexicano, ¿correcto?
Y yo te quería preguntar, me imagino que esas cifras son una transversal en economías similares, tanto en Latinoamérica como en otras latitudes del globo, quiero pensar, pero ¿tendrás conocimiento de cómo se mueven estas cifras en los países, pues sí, vamos a llamarlos más ricos, que son potencias económicas? No, porque no se hacen estas peticiones así, ¿no? Que justamente es mi propuesta. Ah, Y ok. además, pues yo lo hice con la encuesta nacional de ocupación y empleo, que te sigue 5 trimestres. Hay Sí, una encuesta en Estados Unidos que también sigue a hogares 5 trimestres, pero no se me había ocurrido revisarlo. Pero, digamos, por el momento solo lo he encontrado para México, ¿no? Y pues es esta propuesta que yo tengo de decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de tomar solo en cuenta lo que hace la persona la semana pasada, el mes pasado, sumamos lo que pasó 5 trimestres, ¿no? Entonces, si vemos que las mujeres pasan por periodos, entonces, ¿qué implica esto? Que yo me mueva entre la disponibilidad, la no disponibilidad y la desocupación, ¿no? O sea, es una situación donde probablemente a lo largo del año las mujeres pasan por periodos donde dicen, no, tengo que salir a trabajar, ¿no? Porque es que en el hogar se necesita, entonces empiezan a buscar, aunque no se logren insertar, ¿no? Y es una cifra bastante fuerte, ¿no? El 14% es bastante fuerte, ¿no? Entonces, sí no te sabría decir, no tengo a la mano, porque sí tendría que hacer los cálculos porque no están como, o sea, no es normal que se claro, publiquen así, ¿no? claro, claro. Ujú. Y mira, y prometo ya las últimas dos. Tú Ujú. decías sobre el cuidado que es necesario desgenerizar el Sí. cuidado para una mayor equidad. ¿Podríamos hablar de o de oficios, profesiones, más que yo creo que también más oficios que profesiones, más oficios? Tú hablabas ahí que la construcción está muy masculinizada, ¿no? Tendríamos que también pensar, así como pensamos la ¿cuál sería? Desgenerización sería la palabra Sí. correcta. Así como Feminización. pensamos la desgenerización del cuidado en el ejemplo que tú ponías, tendríamos que pensar también la desgenerización de esos oficios que están eh, altamente masculinizados, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí tendríamos que pasar pensando que todas las personas pueden hacer cualquier tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay estudios por parte de colegas del Colegio de México que se han concentrado en estudiar este movimiento de mujeres que trabajan en la construcción, que se llama Mujer que sabe soldar, se llama el libro, muy, muy bueno. Ah, mira, Ajá, Mujer que sabe soldar y cuentan como todas estas experiencias y pues es parte como de ampliar las libertades, ¿no? Y también yo creo que hay otras, digamos, estas son precarias y altamente masculinizadas, ¿no? Pero también hay algunas que son altamente masculinizadas y que no son precarias y que toman decisiones claro, de poder, como bien claro, decía Yola temprano, ¿no? No hay mujeres en los rangos directivos altos, ¿no? Hay muy pocas mujeres. Entonces, quienes están tomando las decisiones son los hombres, ¿no? Entonces, si empezamos a ver que todos podemos estar, se nos amplían los espacios, ¿no? Lo que veíamos con la segregación, entre más segregado está, tengo menos espacios, e incluso los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un sector tan masculinizado como la agricultura, pues se va haciendo chiquito, ¿no? Entonces los hombres no van a tener espacio. Entonces, claro, lo que ha pasado es que hoy cada vez hay más hombres en los servicios. Entonces también podemos ver un proceso de desegregación, por ejemplo, de los servicios, porque los hombres están cada vez participando más en los servicios. Entonces, eso es importante, ¿no? Que hayan, y que además hayan en todos los niveles, ¿no? O sea, o claro. no quiero que nadie sea precario, pero que sí suceda en todos los niveles, definitivamente. Claro. Y tú que te mueves en este ambiente universitario, ¿qué está haciendo la universidad al respecto, Anita? O sea, desde tu muy particular experiencia como estudiosa, como académica de esta problemática. Pues yo creo que, digamos, han habido avances. Siempre yo pienso que quizás siempre podemos tener más avances, ¿no? Pero creo que el espacio universitario de Ciudad Universitaria puede ser un referente en muchas cosas, porque es un espacio grande.
Y entonces lo que vemos es que desde la SIGU se han impulsado algunas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la infraestructura. Hay más salas de, por ejemplo, de lactancia, ¿no? Espacios que estarían de cuidado, ¿no? Y tenemos que ir viendo entonces cómo se va manejando un poquito. Se ha estado discutiendo mucho, se han estado haciendo propuestas, ¿no? Como bien leíste, fui parte del comité asesor de la SIGU y creo que sí, o sea, sí se estudió y se han presentado propuestas que esperamos que en algún momento se lleguen que lleguen a hacerse, ¿no? Pero creo que sí todavía quedan un montón de elementos pendientes, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pienso que es muy terrible que no haya flexibilidad para las mujeres estudiantes que tienen hijos, ¿no? O que o sea, que tengan que dejar de estudiar, o que no se les pueda ofrecer algo más flexible como hacer un semestre a distancia y luego volver, ¿no? Porque están quizás por maternidad o algo así, sino que se tienen que salir, ¿no? Y así pasa, ¿no? Y se tienen que salir, ¿no? O sea, ser madre está Sí. penalizado, ¿no? En mi trayectoria escolar, ¿no? Me tengo que dar de baja, sí o sí, ¿no? Si estoy de manera presencial, ¿no? Entonces creo que eso sí es complicado, ¿no? Que no hay espacios flexibles, hay mucha burocracia, no hay claridad, ¿no? En algunas becas de cómo se puede gestionar esto con la maternidad. No hay espacios, o sea, si bien hay espacios y cada vez hay más espacios de lactancia, por ahí en la SIGU está como el listado de donde están los lugares de lactancia, pero obviamente no son suficientes. Eh, Creo que se puede seguir avanzando, pero creo que sí ha habido un avance, ¿no? En los últimos años y también que el género se ha posicionado por las mismas luchas estudiantiles como un tema fundamental, ¿no? Quizás ahorita nos estamos moviendo un poquito más de la violencia hacia los cuidados, ¿no? Como elemento, porque quizás la violencia fue lo que promovió, pero creo que hay toda una agenda que tenga que ver con los cuidados que se puede hacer desde la universidad, definitivamente. No, pues muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Sí, muchas felicidades. Yo disfruté mucho Ay, qué bueno, la muchísimas. presentación y esta pequeña charlita. En verdad, muchas gracias. Pues la doctora Yola para que pueda cerrar ya el evento. Sí, pues yo también. Muchas gracias, Anita. La verdad es que muy clara la información y con mucha perspectiva. Muchas gracias. Y No, bueno, pues a todos, muchas gracias por la atención a esta conferencia que queda grabada y la vamos a difundir, porque yo creo que son justamente de los elementos en donde vamos construyendo realidades distintas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que tengan bueno, bonita tarde. Hasta luego. adiós. Adiós.